8 al 9, 2 versículos. Efesios 2, del 8 al 9. Yo le he puesto a esta predicación: los pecados son un cortocircuito. Los pecados son un cortocircuito. Vamos a ver si son un cortocircuito. ¿Lo tiene, amado hermano? Efesios 2, 8 al 9. ¿Me dice fuerte amén? Amén. Entonces lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos juntos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos al 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos todos juntos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos has ayudado a salir adelante de tantos problemas. Padre, gracias porque tú estás con nosotros en esta mañana. Sé que tú has prometido nunca abandonarnos, siempre ayudarnos. Y en esta hora, Padre, pedimos que tú fortalezcas a las familias donde hay enfermos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También pedimos que nos laves y nos limpies de todo pecado, que tu sangre nos purifique, nos lave, nos limpie, Padre, para estar delante de ti con vestiduras blancas. Padre, bendícenos en esta mañana, bendice tu palabra. Padre, úsame como vaso limpio para que todos mis hermanos y hermanas, las personas que nos ven, puedan sentirse edificados y tengan una palabra rema, una palabra de verdad para salir adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado te lo hemos pedido todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, los pecados son un cortocircuito. Bueno, realmente, hermano, déjenme contarle que a los 12, 13 años me regalaron un libro. No voy a decir qué libro era un libro bastante grueso. Y hasta la fecha a mí no se me olvida ni la cubierta, ni la cover, ni la pasta. Tampoco se me olvida el nombre del libro, tampoco se me olvida el autor del libro. Lo interesante de este libro, amados hermanos, es que decía él que los pecados eran igual a engramas. Los engramas igual a pecado. Y el pecado para el ser humano, o él, el autor de este libro, decía: el pecado para el ser humano o en el ser humano son cortocircuitos. De manera que para poder llegar a ser perfectos, tú lo que tienes que hacer es autohipnotizarte. Hermano, fue un libro, quizás yo lo disfruté tanto, lo entendí tanto. El problema de este libro, amados hermanos, es que me estaba engañando, diciéndome que los pecados son cortocircuitos que yo podía arreglar con autohipnotizarme. ¿Puede autohipnotizarse usted, hermano? Y que para estar en bien con Dios o en paz con Dios, yo podía arreglar esos cortocircuitos autohipnotizándome. Pero la palabra no dice eso, amados hermanos. La palabra es bien clara. El hombre a veces se engaña tomando filosofías, tomando sectas, denominaciones, ideas. Y a la verdad, amados hermanos, déjenme decirles que el hombre es más propenso a creer la mentira que la verdad. Y eso lo vemos en la palabra. Decía Jesucristo: si viniera uno en el nombre de él, decía, ustedes le creerían más a él de lo que yo estoy diciendo, decía Jesucristo. Pero la palabra, amados hermanos, no dice eso. Pero antes de comenzar a escudriñar la palabra, a Eliseo le mandaron un regalo. Así que yo quiero, Eliseo, aquí te mandan un regalo, venga para acá. Sí, a usted le mandan un regalo. Usted es Eliseo, ¿verdad? Vaya, venga pues. Y le mandan un regalo. Ábrelo. Vamos a ver qué le mandan a Eliseo. ¿Qué le mandan a Eliseo? A ver. Entonces, enséñamelo por favor, quiero ver. A Eliseo le mandan. ¿Qué le mandan? Gracias. La gracia. Gracias, Eliseo. Puede sentarse, darle gracias al que se lo mandó. Gloria a Dios. La gracia. Quiero decirle con todo lo que la introducción que hicimos, amados hermanos, que la palabra dice de esta manera. Vean conmigo.
así, todos nacemos, todo el ser humano nace con condenación. Lo que yo necesito es el don de Dios que se llama gracia. Dice por gracia, repita conmigo, por gracia sois salvos. ¿Y qué es la gracia, amada hermana? ¿Qué es la gracia, amado hermano? La gracia viene, amados hermanos, de una palabra hebrea, un nombre o sustantivo que se dice gen. Yo no sé hebreo, hermano, pero bueno, hacemos el intento, ¿no, pastor? Dice gen. Y esta palabra gen, nombre o sustantivo, significa favor. Favor inmerecido sobre todo para aquellos pecadores. ¿Y cuántos de aquí nunca han pecado? Todos somos pecadores, ¿verdad, hermanos? Todos somos pecadores. Así que la gracia, un favor inmerecido, algo que le mandó Dios a Eliseo, le mandó Dios a la hermana Reina, le mandó Dios a la hermana Miriam y a todos los que estamos aquí presentes. Dios nos dio la gracia porque por gracia dice, sois salvos. Pero también, amado hermano, la gracia proviene del verbo, proviene del verbo yanán. Y yanán significa, si usted se fijó, cuando le di el regalo a Eliseo, Eliseo se quedó allí, abajo, no subió. Yo se lo di y medio me incliné, ¿sí o no? Sí me incliné para darle regalo. Entonces, yanán significa que un superior se dobla o se inclina hacia un inferior para mostrarse amoroso, para mostrarse misericordioso, generoso y sobre todo para darle un favor. Y eso es lo que nuestro Dios nos ha hecho. El Dios Todopoderoso se ha inclinado a usted y a mí. ¿Para qué? Para darnos la gracia. Yo quiero centrarme en esa palabra inferior. En la palabra inferior, si vemos detrás del concepto, ¿no?, de lo que es gracia o lleno o yanán, que dice que propiamente es doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, ser misericordioso, considerado o favorecer. Pero esa palabra inferior significa que en el concepto hubo alguien superior que se inclinó para favorecernos. Amados hermanos, el único que se ha inclinado para favorecernos es Dios Todopoderoso, cuando mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario y a derramar su sangre por usted y por mí. Amén. Ha sido el único que se ha inclinado y pudo decir Dios, bueno, esta creación, pues yo la voy a derribar, yo la voy a deshacer, yo me hago otro Adán y otra Eva y ya está. Pudo haber dicho Dios, Él es omnipotente, soberano y todo, ¿no? Y pudo haber dicho, bueno, esta creación la deshago. Sin embargo, Él en su amor dijo, no, voy a mandar a mi Hijo a morir en la cruz del Calvario para que por gracia los seres humanos, el que quiera, pueda ser salvo. Hermano, quiero que lleve en su mente que la palabra gracia es ese don inmerecido que usted y yo no merecemos, no merecíamos, pero que el Dios Todopoderoso en su grande amor decidió, amados hermanos, darnos la salvación por medio de Jesucristo. Más nada, dicen, menos nada. Entonces, nosotros tenemos la calidad de inferior, porque habemos unos, amados hermanos, que pensamos que no, yo no necesito de Dios. Yo ser cristiano, ¿cómo te pones acá que no voy a ir ahí a sentar a las sillas de la iglesia Shalom a cantarle a Dios? No, eso no. Amado hermano, Dios no necesita de nosotros. Amado hermano que nos ve en YouTube, Dios no necesita ni de usted, ni de mí, ni de nadie. Él derramó su sangre, Cristo derramó su sangre por usted y por mí, por amor, para demostrarnos el amor que nos tiene. Amados hermanos, los filósofos dicen, no, es que Dios no existe. Los ateos dicen, no, Dios no existe. Este libro que yo le digo dice,
pues será que existe Dios, pero la verdad que los pecados son engramas, son cortocircuitos que el hombre puede solucionar autohipnotizándose. Pero la palabra de Dios no dice eso. Dice, amados hermanos, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, hablemos, amados hermanos, de este medio de la fe, por medio de la fe. Bueno, antes quizás decirles, amados hermanos, que la salvación, antes de traer la otra parte del medio, por gracia sois salvos. ¿Qué es la salvación, amados hermanos? ¿Qué es la salvación? La salvación, amados hermanos, es la emancipación del pecado. ¿Y qué es la emancipación, hermana Miriam? La emancipación significa que tú eres libre, que tú ya no estás bajo el gobierno del pecado, sino Dios te ha hecho libre, Dios te ha perdonado, Dios te ha liberado del pecado y de la soberanía del pecado. Muchos de nosotros buscamos salvación en cualquier cosa, menos en Cristo. Imagínense, a los 12, 13 años ya había alguien que me regalaba un libro donde decía cómo yo podía hacer o liberarme del pecado. Y eso es una mentira, hermanos hermanos. Todos buscan de alguna manera querer solventar la conciencia de pecado. Algunos no vienen a Cristo porque quieren solventar esa conciencia de pecado y se buscan en la filosofía para decir, bueno, la verdad que la filósofo Kant dice eso, la verdad que Aristóteles dice esto, fulano de tal dice esto, Ronald Hubbard dice esto, el de la cienciología dice esto, buscando solventarse la conciencia de pecado. Pero por más engaño que le queramos dar a nuestra conciencia o a nuestra mente, la verdad, amados hermanos, permanece, y la palabra dice que el ser humano nace, crece y muere. Si no es con Cristo, muere condenado. Así dice la palabra. Entonces la salvación, amados hermanos, es algo que realmente no merecíamos. Ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Nosotros merecíamos morir y pagar la condena que nos merecíamos. Sin embargo, Dios, en su grande misericordia, amados hermanos, decidió mandar a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Han llegado al colmo, amados hermanos, personas que quieren vender la gracia y otros comprarla. Pero yo quiero decirle que ni comprada ni vendida puede salvar al hombre. Nadie, ni usted, ni yo, ni nadie, ninguna secta puede vender la gracia, porque la gracia es por medio de Cristo, y nadie puede comprar la gracia porque nadie puede ser salvo sino a través de Jesucristo. Hay una secta que dice que se bautizan en el nombre de los muertos para que estos muertos sean salvos. Usted se murió sin Cristo, lo siento, la verdad es, usted tiene una condenación, un juicio que ir a pagar, y esa es la verdad. Y eso es lo que muchas veces a nosotros, amados hermanos, se nos olvida. La iglesia ha olvidado anunciar a Jesucristo crucificado. La iglesia viene a hacer cualquier, no estoy diciendo esta iglesia, pero la iglesia moderna hace cualquier cosa por llamar la atención, por llenar las sillas, pero se ha olvidado de anunciar el mensaje que es Jesucristo crucificado por usted y por mí para perdonar nuestros pecados. Nos hemos olvidado de eso, y ese es el mensaje principal que Jesucristo vino a anunciar. Ese fue el mensaje. Jesucristo no vino ay, cánteme por favor, ángeles, cánteme discípulos, por favor. Dios no vino a ser adorado, ni a ser alabado, ni a dar shows. No vino a eso. He venido a buscar, ¿qué dice? Lo que se había perdido. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, iglesia? Buscar lo que se ha perdido. Buscar a aquellos que no hemos encontrado y predicarles a Jesucristo crucificado, que solo en Él puedo obtener la gracia. Amados hermanos, es increíble cómo, pero verdaderamente, cómo las sectas de todo estilo, color, exageradamente se han proliferado.
en contra del mensaje de la salvación. Dice, porque por gracia, dice, sois salvos. Entremos a esto, sois salvos. ¿Qué es la salvación? Salvación, de acuerdo a contexto, puede significar, en primer lugar, liberación material. Cuando Dios tal vez nos ha bendecido económicamente, porque sabemos que vivimos en una sociedad, amados hermanos, bastante dura, económicamente hablando. A veces pasamos baches económicos terribles, donde hemos tenido que esperar la bendición de Dios, la bendición económica de Dios, para poder salir adelante. Y es la verdad. Y Dios nos salva de esa situación material económica o de algún peligro temporal. Yo no sé qué peligro temporal podría haber pasado a usted, a muchos de nosotros. Bueno, yo me recuerdo una vez, hermano, un peligro temporal que todos pasamos peligros temporales. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, que a veces no nos damos cuenta. Pero yo me acuerdo una vez que llamaron a mi casa amenazándome. Es un peligro temporal. Ya usted ya no sale tranquilo, ya usted ya sale viendo para todos lados quién viene detrás de mí, quién me viene siguiendo, qué ruta viene, quiero ver qué carro va detrás de mí. Usted anda con una psicosis porque piensa que ya lo van a matar, porque piensa que ya alguien le va a hacer algo. Ese es un peligro temporal. Yo no sé de cuántos peligros temporales que usted ha tenido conciencia, Dios le ha protegido y Dios le ha salvado. Muchos Dios nos ha protegido, nos ha salvado de esa situación temporal. Y puede significar también salud. Sabemos que muchos de nosotros estamos adoleciendo problemas de salud. Me incluyo yo también. Sí, porque de repente dicen algunos pastores, no digan que usted está enfermo, ¿por qué no va a decir que estoy enfermo? Si es la verdad. Si es que para quien el púlpito no es pintado, hermano. Si no es pinta, ¿verdad, hermano? Aquí no agarran ir para acá, para allá, venir. Es la realidad. Hermano, si de repente uno, Dios mío, ¿qué tengo? De la nada aparecen cosas que uno ni ha pensado, uno está tranquilo y de repente viene la enfermedad. Pero yo no puedo, no, hermana, no diga que está enfermo, no vaya a decirlo. ¿Y por qué no voy a decir? Porque no le voy a decir a la congregación, hermano, oren por mí, por favor. ¿Por qué no vamos a levantar oración por la hermana Roxana? ¿Por qué no vamos a levantar oración por el hermano Clemente? Estamos hablando por el hermano Clemente también. ¿Por qué no? Si el pueblo de Dios estamos para eso, para apoyarnos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. No es para ocultar que yo estoy enferma, hermano. No es para ocultar que yo tengo necesidades. ¿Cómo no? Si todos pasamos necesidades. Amén. Todos somos atacados. Pero es voluntad de Dios decir, hasta aquí llegó tu enfermedad. Y todos estamos esperando ese momento donde Dios nos diga, hija, hijo, hasta aquí terminó tu enfermedad. Te agradezco tus alabanzas, te agradezco tu fe, te agradezco tu obediencia, te agradezco tu confianza, te agradezco, ¿qué más? Oraciones. Las oraciones. ¿Cuántas cosas que Dios nos pueda decir? Hijo, eres valiente, te agradezco todo lo que has hecho y gracias por no renegar. Gracias porque no se te fue tu fe al piso. Y hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, díganme sí o no, fuimos restaurados, fuimos sanados, libertados del pecado. ¿Cuántas familias no se volvieron a reunir? ¿Cuántos matrimonios no volvieron otra vez a estar en la estabilidad matrimonial? ¿Cuántos hijos no fueron levantados de la drogadicción? Bueno, y les cuento esto, yo hace bastantes años estudiando en la Universidad Nacional, Administración de Empresas, nosotros teníamos un grupo de hermanos hipotes de 18, 19 años. Y nos reuníamos, ya teníamos por medio del decano una aula donde nos reuníamos todas las mediodías porque teníamos una jornada de 7 a casi 4 de la tarde. Pues todos los muchachos creyentes de ese momento nos reuníamos en esa aula. Pues una vez llegó una catedrática que daba economía, todo el mundo le temblaba a la señora. ¿Con quién llevaba economía? Con fulano. Ay, que Dios te ampare porque te viene peso pesado y extra pesado, porque sabía que la señora era muy difícil. Pero llegó la señora, nos
al llegar la señora ahí al aula, ya sabía la señora que a las 12 del mediodía, todos los hipotes ahí, ¿verdad?, pidiéndole a Dios por las materias, llegamos a reunirnos a cantarle y y hacer un sermón, pues vaya, a predicar. Y llegó la señora y nos dice: miren, háganme un favor, oren por mi hijo, porque él está en la drogadicción. O sea, la catedrática, la máster en economía, pidiéndole a un montón de cipotes, queriendo pasar la materia de economía, que oraran por su hijo, porque su hijo estaba en la drogadicción, porque ella sabía que el único que podía restaurar a su hijo se llama Dios. Amén. Y es el único, gloria a Dios. Gloria a Dios. No, es el único que puede restaurar a su hijo o a su hija de lo que quiera que tenga. Solamente Dios, solamente Cristo. Él es el único. Yo no sé qué necesidad puedan pasar sus hijos, sus hijas, o usted mismo, joven. Yo no sé qué necesidad. El único que te puede liberar, el único que nos puede restaurar, levantar, dar salvación, dar la victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre Satanás, es Cristo Jesús. Y no se nos debe de olvidar. No se nos debe de olvidar. Y eso a mí nunca se me olvida. Que la licenciada de economía llegó, máster, no sé qué, un montón de esa gente muy estudiada, a pedirnos puño de cipotes ahí: por favor oren por mi hijo, porque está en la drogadicción. Y él comenzó a llegar a nuestras reuniones y fue restaurado. Fue restaurado. Después se casó con otra compañera, bien restaurado, ¿verdad, hermano? Con toda mi familia. Entonces, amados hermanos, Dios nos puede dar libertad material, temporal de los peligros, nos puede dar libertad en la salud, pero bajo el contexto que estamos estudiando, amados hermanos, la salvación significa, mire, le voy a leer el concepto, significa emancipación, llámese emancipación a la liberación, independencia, libertad, emancipación espiritual del hombre del dominio y culpa del pecado, para que él goce de vida eterna en comunión con Dios. Eso es emancipación. La salvación es la emancipación. Entonces la emancipación es quitar el gobierno del pecado del ser humano para poner el gobierno de Dios sobre nosotros. Ahora, establezcamos tres cosas bien importantes para nosotros los seres humanos. Primero, hay que establecer que el hombre nace bajo condenación. Y para eso quiero que vaya conmigo a Romanos 3:23. Si lo tiene allí, por favor, léamelo fuerte y con voz de arcángel, que se oiga hasta el cielo. Romanos 3:23. Vamos a usar la Biblia un poquitito en esta sección. Romanos 3:23. Y otro que busque 5, 16 al 18, Romanos 3:23 y Romanos 5, del 16 al 18. Vamos a ver, ¿qué dice Romanos 3:23? Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es, por cuanto ¿quiénes? Todos. Todos. ¿Qué pasó con esos todos? Por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos claros ahí que el hombre nace bajo condenación? Sigamos con el Romanos 5, 16 al 18. Alguien que lo tenga y que me lo lea fuerte. Romanos 5, del 16 al 18. Dice: y con el don no sucede, leámoslo juntos, no sucede como el caso de aquel de uno que pecó, porque ciertamente, ¿qué pasa? El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Estamos, amados hermanos, estableciendo que el hombre nace bajo condenación. Hay unos dicen: no, sí, la verdad que yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Yo voy de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, no me meto con nadie, no voy a los bares, no voy a esto, no voy a aquello, me quedo en mi casa. Por lo tanto, yo no tengo ninguna condenación. ¿De qué me podría acusar Dios
si yo no le hago mal a nadie? Y cuando tú le preguntas, mire, y quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, tal vez en otra vez, porque ahorita no creo que esté preparado para aceptar a Jesucristo. Y eso no es desobediencia y eso no es condenación. La palabra dice que si tú mueres con Cristo, estás condenado. Si tú mueres sin Cristo, estás condenado. Así dice la palabra. Yo no he venido a condenar al mundo, dice. Ya están condenados, dice. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo, pero la gente no quiso nada de la luz, o sea, Jesucristo. Entonces estaban condenados. La humanidad entera estaba condenada. Vamos a ver. Sigamos con el otro, 16, 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oiga, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el 18, así que, como por la transgresión de uno, ¿qué pasa? Vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Es decir, los versos que hemos leído nos pone, bueno, todo por el pecado, Pablo explica, bueno, la manera en cómo el pecado entró a todo el mundo, y por ese pecado la condenación a todos los hombres, o sea, el juicio a todos los hombres, pero también nos expone, miren, pero así como también vino el pecado y entró la muerte a todo el mundo, también vino la justicia, también vino la salvación, que es a través de Cristo. Nos lo expone acá, entonces, habíamos que establecer la condenación del hombre. Vamos a ver la otra, la soberanía del pecado sobre el hombre. Y aquí estamos cerquita, Romanos 6, 12, 14. Romanos 6, 12 al 14. Mira la soberanía del pecado sobre el hombre. ¿Qué es la soberanía? Bueno, que Él te gobierna. ¿Cuántas cosas hace usted sin querer hacerlas? O sin querer queriendo. Sí, ¿verdad? Dice, a ver, 6, 12, 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Alto ahí. Estamos determinando la soberanía del pecado sobre nuestro cuerpo, hermanos. Mientras no tenemos a Cristo Jesús, nosotros no somos emancipados del pecado, como así, hermano. Y no dice ahí, pues, lea conmigo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y ese reinado, ¿qué significa? No es soberanía, pues. Significa que Él es rey en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué piensa? Bueno, los que somos salvos a veces, de repente, tenemos unos pensamientos un poco extraños, ¿verdad? Se llama pecado. Pero la gente inconversa, amados hermanos, peca y peca. ¿Por qué? ¿Por qué continúa en esa acción pecaminosa? Amados hermanos, porque hay un gobierno que los rige. Hay un gobierno que nos rige, o sea, al inconverso lo rige, al que no tiene a Cristo lo rige. Y esa soberanía del pecado hace que actúe cotidianamente siempre en pecado. ¿Es la verdad? ¿Por qué? Porque nos gobierna, no reina, le dice a los creyentes, porque también esta es una opción. La opción es suya, la opción es mía. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Significa, miren, creyentes, no dejen que el pecado gobierne sus vidas. Pero eso no le puede decir a un inconverso. Usted no puede venir y decirle al inconverso, mire señor, fulano de tal, usted que es de la religión tal, no deje que el pecado gobierne su vida. ¿Cómo le va a decir eso? ¿Con qué fuerza va a gobernar el pecado? ¿Con qué fuerza va a dominar el pecado si no tiene a Jesucristo? Si la única fuerza que nos puede hacer libres de la soberanía del pecado es Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén. ¿Por qué dejó de fumar, hermano? Porque Jesucristo le ayudó. Decía un hermano en Cristo, yo no sé cómo habrá pasado, le mentiría si él dijera, sí fue liberado, no lo sé.
Pero él decía ya en la iglesia central, decía él, mira Miriam, yo no sé, no puedo dejar de fumar. Yo quiero, pero no puedo. Yo trato, pero no puedo. Y le soy muy honesta, no sé qué pasó porque ya no lo volví a ver. Pero de una cosa sí estoy segura, que el que clama, recibe. Que el que pide, recibe. Usted puede tener la lucha más encarnizada que se le puede ocurrir, pero clamando, ayunando, orándole a Dios, usted y yo somos vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos libres del pecado. Por eso le dicen, miren a ustedes los creyentes, los que han aceptado a Jesucristo como Salvador personal, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, hombre. Ya fueron redimidos, ya fueron lavados, ya fueron restaurados. Porque dejan que el pecado reine en vosotros, dice Pablo. Porque es que dejas que tu concupiscencia y tus malos pensamientos y sentimientos y acciones gobiernen tu vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice, seguimos, ¿verdad? Ni tampoco dice presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, amados hermanos, dándonos el consejo Pablo, miren, dejen de estar pecando, hombre. Si ya son redimidos por la sangre del Cordero, ¿por qué sigue pecando? Pues decía el hermano Rafa decía, dejen de estar adulterando, decía el hermano Rafa. Fornicarios, decía. Me gustó ese sermón, hermano Rafa. Aleluya. A la NEC. Amados hermanos, ¿por qué tenemos que dejar que Satanás gobierne nuestra vida? Mire, hermano, les voy a contar un chisme. Una de las cosas por las que yo tenía que batallar, y a veces siento la batalla encarnizada, es cuando veo cosas del zodíaco. Cuando yo veo cosas así, cosas de zodíaco, cuestiones así, yo siento que mi carne se estremece, mi alma se compunge. No sé qué le agarra a mi carne, pero yo lo paso rapidito. ¿Y por qué? Hermano, si yo me quedo ahí, agarró aviada, como dicen. Pues sí, si no de ahí vengo, pues. ¿Usted cree que no tengo luchas de esa naturaleza? ¿Usted cree que cuando hay cosas así, fenómenos paranormales, usted cree que no me dan ganas de ver? Por supuesto que me dan ganas de ver. Pero yo voy a dejar que eso me gobierne a mí. Después de que Dios me ha sacado, me ha redimido de toda esa cuestión, yo voy a estar de necia y viendo las cosas. Mire, un canal que en mi casa, que ese canal está tachado, que es donde sale La Ley y el Orden, donde sale películas de Lucifer, películas tan satánicas, películas como Harry Potter. Ay, todos los bichos viendo Harry Potter, ¿verdad? Y después los buenos no pueden ni dormir del gran miedo que tienen, del gran chamuco que les ha metido el miedo ahí. Eso está, hermano, prohibido en mi casa, hermano. ¿Para qué voy a dejar entrar el pecado a mi casa? ¿Para qué vas a leer cosas de Harry Potter? ¿Para qué vas a leer cosas satánicas? No, hermana, que mire, uno hay que culturizarse. Uno hay que ser de mente abierta. Sí, de mente abierta y ensatanado vas a quedar. Trabado vas a quedar ahí, de tantas cosas locas que a veces uno lee. Es la verdad, hermano. Si nos metieron en la mente, no, hermana, es que mire, usted tiene que culturizarse, lea de todo. Hermano, póngale algo así. Me decían, mira, lee el libro infernal. ¿Usted cree que a estas alturas yo le voy a decir a la persona, dámelo pues, lo voy a leer? Después de que Dios me ha limpiado, me ha redimido, me ha restaurado, y yo voy a estar de necia dejando que ese pecado gobierne mi vida. Por supuesto que no, amados hermanos. Yo no sé qué pecado está gobernando su vida. Y digo, amados hermanos. Yo no estoy diciendo amados amigos. Dije, amados hermanos. Yo no sé qué pecado te está gobernando, que tú estás dejando que te gobierne. Porque quieres y te gusta tanto que no lo quieres dejar.
no gobierne en vosotros el pecado, dice. Pero no está en serio, hermanos. No hemos venido a gozar. Aleluya. Entonces, ya establecimos la condenación del hombre. Ya establecimos la soberanía del pecado sobre el hombre. Y vuelvo y recalco y dice la palabra: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y la salvación ahí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora veamos el actuar pecaminoso en la vida diaria del hombre. Regresemos a Efesios. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Mira, hermano, el actuar pecaminoso de la vida cotidiana del hombre. Y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos al 3. En los cuales, dice Pablo, mire otra vez, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta del actuar pecaminoso del hombre, amados hermanos? Por más que venga una persona y decirme: mire, hermana, mire, yo soy buena, si yo soy un pan de Dios, la perita en dulce. Aquí establece nuestro actuar pecaminoso. Cuando estabais, dice, en vuestros delitos, muertos en vuestro, ¿qué? Delitos y pecados. Amados hermanos, nosotros venimos muertos, pero yo respiraba, hermana Miriam, mire, respiro, sí, pero lo que pasa es que nuestra muerte es muerte espiritual, porque dice: porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es muerte espiritual. Y estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice Pablo: donde todos nosotros, dice Pablo, incluyéndose, estábamos muertos en delitos y pecados, porque actuábamos según el príncipe de este mundo. La gente inconversa, amados hermanos, actúa bajo el espíritu del príncipe de los aires. ¿Y quién es el príncipe de los aires? ¿No es Satanás? ¿Sí o no? Que alguien diga aleluya, hermano. Me quedaron en silencio. Es la realidad, hermanos. Por eso es que nacemos bajo condenación. Si no, le explico rapidito antes de terminar, 5 minutos. Si no, le digo algo. ¿Cómo es que los niños, imagínense cómo los psicólogos dicen: no, es que no sé qué, hay un montón de teorías que sacan los psicólogos? No es, pero si usted se fija en un niño, usted tiene su juguete y le dice usted: préstamelo, papito mío. ¿Cómo se llama eso, hermano? Egoísmo. ¿Y cómo es que se refleja en un niño el egoísmo? Ah, no, es que es la etapa de no sé qué, de no sé qué. Cuando estudiamos psicología, hay un montón de teorías. Pero la verdad es esta, que desde chiquito uno manifiesta egoísmo, y el egoísmo es pecado. Luego le decís: tiene su juguete, y mira el juguete del otro amiguito. Mío, dice, dámelo. Y comienza a pelear por el juguete del otro cipote, si el otro cipote, el juguete del otro cipote. ¿Cómo se llama eso? Envidia. ¿Cómo es eso, hermana? En los niños, manifestándose el pecado. ¿Quién les enseñó? Agarremos la tercera por si no se ha convencido. Cuando los niños, hermanos, usted dice: venite, papito, abrí la boca. No. Bueno, hablemos del niño más chiquito, 1 año. Venite, papito, abrilo. Y comienza a hacer el berrinche, el cipotillo, la cipotilla. Y comienza que no, y se pone rojo, azul de cólera. ¿Quién le enseñó a hacer berrinche? ¿Quién le enseñó a enojarse? El pecado que mora en el cuerpo mortal, ese fue el que le enseñó a ser egoísta, a ser envidioso y a ser lleno de ira.
Es que este niño sabiera quién salió. Nosotros no somos así, dicen los papás. Aleluya. La realidad, el pecado que mora en nosotros, manifestado en un niño, recién nacido, 1 año, 2 años, desde chiquito, se manifiesta el pecado. Entonces vemos, amados hermanos, el actuar pecaminoso del ser humano durante la vida cotidiana. Ahora, 2 cosas así rapidito. Dice que por gracia, vamos al texto nuevamente, que es 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Examinemos el medio. En el medio detrás de este por medio de la fe, ¿qué hay? Y así rapidito se lo digo, sin buscar textos bíblicos. Amados, detrás de la fe lo que existe es la predicación de la palabra de la cruz. Detrás de lo que estamos hablando significa que hay uno allá, detrás de nosotros, que se llama Cristo Jesús, que vino a morir a la cruz del Calvario, a derramar toda su sangre para que usted y yo fuésemos salvos. Eso es la predicación. ¿Y para qué necesito yo escuchar predicación, amada hermana? Para que usted un día, la palabra por medio de la fe, sea tocado y sea salvo de condenación. ¿Qué es lo que se pone en juego cuando predicamos la palabra de Dios? Cuando predicamos la palabra de verdad, cuando predicamos a Jesucristo crucificado, ¿qué es lo que se pone en juego? La obediencia de los inconversos. ¿Por qué cuando le decimos a la gente, mire, quiere aceptar a Jesucristo como Salvador personal? Mire, tal vez en otra vez, hay después. ¿Y qué se llama eso? Desobediencia. ¿Y de dónde viene la desobediencia? De nuestro cuerpo mortal, lleno de pecado. Entonces, detrás de por medio de la fe, el instrumento para llegar a Jesucristo es la predicación de Cristo crucificado, de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario para poder limpiar nuestros pecados. Seguimos. Y viene aquí algo interesante. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Yo les decía, esta cuestión, amados hermanos, aunque usted quiera vender, Eliseo, yo para allá porque no voy a hacer. ¿Te pedí algo por la gracia? ¿Pagaste algo por la gracia? ¿En cuánto te la vendí? Yo no puedo vender la gracia, tampoco puedo comprar la gracia. Porque la gracia es un don de Dios, no suyo, no viene de mí, no viene de nadie más que de Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario. Más nada menos nada. De ahí viene, amados hermanos, dice el don, como léalo conmigo otra vez, y esto dice, no de vosotros, dice, pues es don de Dios, se llama gracia, se llama favor inmerecido, se llama que Jesucristo se inclinó hacia nosotros en favor para favorecernos, para mostrar todo su amor por nosotros y morir en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos libres de condenación. Esa es la verdad, amados hermanos, y hay que anunciarla a los 4 vientos. Terminando luego dice el otro versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Ay, amados hermanos, es tremendo. La gente, inclusive a veces la iglesia moderna, quiere meterse en esa situación donde, ay, yo tengo pisto, le voy a comprar una cámara al pastor. Y pensamos que al comprar la cámara al pastor, yo me estoy ganando el cielo. O miren, hay que hacer ministerios de, yo no digo que esté malo, pero por hacer ministerios de, qué sé yo, de ir a dejar comida debajo de un puente a los indigentes, no quiere decir que yo ya me gane el cielo. Si la salvación me la da Jesucristo, no me la da nadie más. Mis obras, dice que la fe, dice la fe sin obras es muerta, pero es que esas obras se dan por medio de la fe. Si usted lleva comida a un indigente, significa que usted tiene un corazón caritativo. Y para llevar comida a un indigente no necesariamente hay que ser creyente. Entonces, no es por las cosas, la cantidad de cosas. A veces, hermanos, nosotros como creyentes y a veces como predicadores, como pastores y ministros, nos metemos, hermanos, a hacer tantas
es que yo no te he mandado a que hagas eso, me dijo. ¿Por qué? Porque íbamos a la vigilia, íbamos a evangelizar, íbamos a hacer aquí, íbamos a hacer allá, todos los días, hermano. Y era un afán y un corre-corre que ya uno termina ya como puede pasar un año en ese gran afán, en ese gran, ¿qué te digo? Elengue, como dicen, ¿verdad? Nuestro pueblo autóctono, palabra autóctona, elengue, en ese gran apresuramiento. Podemos pasar así, pero hermanos, tarde o temprano vamos a cansar y Dios nos va a decir, ¿y quién te dijo que hicieras eso? No hay nadie. Pero nosotros pensamos que esa es la manera en que nos ganamos el cielo. Es que yo te sirvo día y noche, 365 días al año, Padre. Qué bueno, va a decir. Así me va a decir Dios, qué bueno, hija. Sí, pero lo que estoy construyendo, ¿qué es? ¿Hojarasca? ¿Cosas de metal? O sea, la salvación, amados hermanos, es decirle a Jesús, yo tengo necesidad de ti, soy pecadora, límpiame con tu sangre, yo te recibo como Salvador personal. Más nada, menos nada. Es reconocer que soy pecador delante de Cristo Jesús, que vino a morir a la cruz del Calvario y que derramó toda su sangre para limpiar mis pecados. Y esa es la salvación, más nada, menos nada. Amados hermanos, terminando la predicación, yo solamente quiero recalcar, quizás volver a citar algunas cosas. La salvación es la emancipación del pecado, y la emancipación significa que ya no hay soberanía del pecado sobre mi cuerpo, porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y el Espíritu Santo me da el poder para poder gobernar mi cuerpo. Ya no me gobierna el pecado a mí, sino soy yo gobernando el pecado. Amados hermanos, quiero decirte que ahora Dios te está ofreciendo salvación, sanidad, restauración, porque ese es el mensaje de la cruz y el mensaje de Cristo crucificado. Amén, amado hermano. Entonces somos salvos por gracia. No podemos pagar la gracia, no podemos comprar la gracia. Simplemente tenemos que recibir la gracia como mi hermano Eliseo recibió su regalo. Yo no sé, amados hermanos, cuántos de ustedes quisieran recibir esa gracia que no va a pagar nada. Yo no le estoy vendiendo nada, le estoy diciendo es Jesucristo quien quiere salvarle su vida, quiere restaurarlo, quiere levantarle, quiere quitarle toda condenación y quiere limpiar sus pecados. ¿Habrá alguien acá? La congregación, comenzamos a orar entonces. Decimos, Padre, gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Jesús, en esta hora te pido por nuestros amigos que nos visitan, que si ellos en este momento no tienen ese don de la gracia, de la salvación, este sea su momento para ser salvos de toda condenación. Si usted es un amigo que nos visita, póngase de pie ahí donde está. Diga, levante su mano. Diga, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero restaurar mi vida. Yo quiero estar libre de condenación. Aleluya. Decimos a nuestro Dios, Padre, bendice a las personas que están en sintonía también, que han recibido tu mensaje en esta hora, Padre. Le decimos a quien nos está sintonizando que a continuación aparecerá un mensaje para que tú llegues a ser parte de nuestra familia, la familia de la fe, para que seas hijo de Dios, que tengas un nuevo nacimiento y que puedas ser libre de toda condenación. Vamos a decirle a Dios, mi iglesia, tal como soy, Jesús, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor, tuyo, Señor. Tal como soy, otra vez, vamos. Tal como soy, Jesús, sin nada que entregar más que el corazón. Ahora es tu momento, me entrego todo a ti, tómame, Jesús. Póngase de pie.
Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por ese sacrificio incruento, papá. Por ese sacrificio lleno de dolor que tú pasaste en la cruz del Calvario, donde derramaste toda tu sangre para que aquel Padre Santo que quiera recibir la gracia, que quiera recibir la salvación, solamente diga: yo soy pecador, Jesús, necesito de ti. Salva mi alma hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, gracias. Todo esto te lo hemos pedido. Amén. Bien. Aleluya. Gloria a Dios. Jóvenes, a las 7 de la noche, miércoles estamos a las 7 de la noche en nuestro estudio bíblico. Viernes de milagro, por favor no se lo pierda. Y domingo, ¿qué hora? 9 de la mañana y además 4 de la tarde. No se lo pierda, Dios quiere bendecirlo y quiere verlo crecer en Cristo Jesús.